Corte este problema de México, que realmente lo que tiene es una costumbre de darle asilo a los corruptos que se hacen llamar perseguidos políticos. La gente tiene que entender de lo que ha pasado en Ecuador, porque el ex vicepresidente de Correa, este señor Glass, fue juzgado, condenado por corrupción, delitos comunes. Ahora, todos los países de los cuales va huyendo una persona o donde se siente perseguido, o sea, su país de origen, te va a decir de que es un delincuente y que no es un perseguido político. Sí, el comportamiento de Noboa, pero no dicen nada sobre el comportamiento corrupto del señor López Obrador, que está con un comportamiento, y también lo hace el de Nicaragua, también lo hace el de Venezuela. Bueno, por acá tenemos estos tres analistas acerca de por qué Bukele no votó ante las Naciones Unidas sobre la condena a la incursión de Ecuador en la Embajada de México. Veamos lo que dice cada uno de los analistas. Tenemos a Bessie Ríos, Tania Pastor y Carlos Araujo. Escuchemos a estos analistas y tomen sus conclusiones. ¿Qué haría usted en el lugar de Bukele? ¿Hubiera votado o no hubiera votado? ¿Apoya a México o apoya a Ecuador? Pero antes, como Área 51 PL. Y en política demuestra análisis y analistas para que tú tomes tus conclusiones. Ahora sí viene lo chido. Lo que pasa es de que la inviolabilidad de las embajadas bajo el Convenio de Viena, ese es el que se violenta. Y el reclamo principal, incluso desde México y desde varias posturas, es: hombre, ni las peores dictaduras en Sudamérica se atrevieron a meterse a una embajada. Pareciera que el desdeñar el debido proceso y el derecho internacional y los derechos humanos está de moda en varias regiones, sobre todo en Latinoamérica. Es condenable. El asilo político, el asilo como la visa son potestades del país que te lo otorga. Nadie va a pedir un asilo si no se siente perseguido en su país. Eso es lo primero. Ahora, todos los países de los cuales va huyendo una persona o donde se siente perseguido, o sea, su país de origen, te va a decir de que es un delincuente y que no es un perseguido político. Siempre ha sido así, y es potestad del país, que se supone que hace su propia valoración y su investigación como para ponerlo de otorgarle este beneficio del asilo, quien lo da. Pero aquí te dice Ecuador, es delincuente, y como es delincuente tengo derecho a meterme en la embajada. Mira, yo creo que este es un tema que hay que discutirlo, ¿verdad? Porque es de asilo a asilo, ¿verdad? Contextualizando un poco el caso de Ecuador, o sea, yo sí estoy claro y voy a defender siempre que no pueden violar los territorios de las embajadas. O sea, no hay ningún pretexto para hacerlo. Pero también hay un contexto que la gente tiene que entender de lo que ha pasado en Ecuador. Porque el ex vicepresidente de Correa, este señor Glass, fue juzgado, condenado por corrupción, delitos comunes, probados, o sea, sentencias confirmadas por las diferentes instancias de las autoridades, y el tipo lo que hace es irse a refugiar a la Embajada de México. O sea, también el gobierno mexicano del presidente López Obrador, como está alineado en la misma sintonía ideológica del correísmo y de este tipo de gentes por ahí, lo que hace es darle protección a este corrupto. También él está violando muchos tratados internacionales vinculados al asilo. O sea, el gobierno de México también ha violado esas cosas, pero no justifica esa violación haberse metido a la embajada. Pero o sea, ni Inglaterra se metió a sacar a Sánchez, pues. Y era traición a la patria. ¿Quién le había dado ese asilo? Ecuador, Ecuador. ¿Y cómo se lo quitó Ecuador a Sánchez ese asilo? Hasta que cambió el gobierno. Una negociación. Hasta que cambió el signo del gobierno. Política. Hasta que cambió el signo del gobierno. Vos no vas a pedir asilo siendo de izquierda a un gobierno de derecha. Tenemos que tener el cuidado de que los países también no le den protección a delincuentes comunes. Bueno, El Salvador tiene un ejemplo. Mauricio Funes no está en Nicaragua, ¿no? Asilado, corrupto. Dos. O sea, ¿y Sánchez era? No, y en México hay otros. O sea, el mismo
el mismo presidente Obrador dándole protección a corruptos salvadoreños también por delitos comunes. Entonces, también creo que países deben de revisar que esto no es un tema ideológico, o sea, también deben de respetar las normas internacionales y las convenciones sobre el asilo político. Es que yo creo que el error de Ecuador fue no haber denunciado primero la violación de México. Porque, Claro. o incluso no denunciarla ahora, porque utilizarlo como defensa está bien, lo que dice Carlos, pero el problema es que no lleva hacia la corte este problema de México, que realmente lo que tiene es una costumbre de darle asilo a los corruptos que se hacen llamar perseguidos políticos. El hecho que Ecuador no esperara todo el trámite, porque Ecuador podía perfectamente haber bloqueado la salida de este Lo que señor, pasó en de Jorge Inglaterra. Glass, pero también hay un antecedente. En México hay como 80 asilados en esta misma calidad. Todos los parientes de Pedro Castillo, están todos los de Evo Morales. Entonces, y había ido a hacer una extracción con un helicóptero militar. Entonces, lo que obviamente pensó Ecuador es que aquí me lo van a extraer, no van a respetar el derecho internacional para seguir la vía diplomática, sino que simplemente se lo van a llevar. Entonces, ante ese temor fue que se tomó la errónea decisión, en mi opinión, porque sí es territorio extranjero, una embajada, de extraerlo de esa manera. Lo que sucede es que yo me imagino El Salvador viendo que llega Mauricio Funes, por ejemplo, y se mete a la embajada de Nicaragua, y en nuestra cara se empieza a reír el presidente de Nicaragua, porque también el presidente de México tuvo un comportamiento de estar ahí provocando, diciendo de que prácticamente que el presidente Noboa había tenido que ver con el asesinato de Fernando Villavicencio para poder llegar al poder. Entonces, ese tipo de burlas, estarlo acusando de persecuciones políticas y estar en la embajada, lo tuvo desde diciembre en calidad de huésped. Esa calidad no existe en el derecho internacional. La valido ni tampoco la condeno, porque la verdad es que es un tema bien delicado cuando te están en la cara. Es decir, yo no concibo que este tratado sobre los asilos y que la Convención de Viena pueda tener una inmunidad a un nivel tal de impunidad para estar protegiendo corruptos y que nadie haga nada, porque aquí toda la comunidad internacional de doble rasero ha venido a criticar el comportamiento de Noboa, pero no dicen nada sobre el comportamiento corrupto del señor López Obrador, que está con un comportamiento, y también lo hace el de Nicaragua, también lo hace el de Venezuela. Entonces, que no digan nada por ese comportamiento abusivo de estar asilando corruptos, pero sí vengan a condenar lo otro. Las dos son situaciones condenables. Yo creo que es condenable, o sea, desde mi punto de vista, que El Salvador se haya abstenido de participar en esa votación, porque de todo el 100% de los países que votaron, o sea, no votó México. Votó en contra Ecuador, ¿verdad? obviamente. Votó en contra Ecuador y El Salvador se abstuvo. De ahí el resto de países está totalmente claro en que tienen que condenar la violación de un territorio extranjero en una embajada. Yo creo que eso va a ser de acuerdo a las últimas votaciones que ha tenido en la OEA y en Naciones Unidas, El Salvador, que votó a favor de la resolución de no meterte en lo que haga Nicaragua y respetarle su soberanía, ¿quién en su sano juicio estaba esperando que condenara una invasión de una embajada? Pero ¿y por qué entonces el presidente de este país va a Estados Unidos y empieza a condenar y a criticar la política estadounidense? Todos hacen lo mismo, todos dicen, en contra de Biden, respetemos ¿verdad? la soberanía.